Hola a todos, estoy aquí de nuevo, soy Belén de Ciclofauna y hoy día ya nos toca nuestra última charla de este ciclo que hicimos. Primero, así brevemente, quería pedirles disculpas a los que nos estuvieron viendo por los problemillas técnicos que tuvimos por ahí. Es primera vez que hacemos estas actividades online, así que de repente la tecnología nos superó un poco, pero nos ayuda a mejorar y hacerlo mejor una próxima vez. Y también recordarles que todas estas charlas en buena calidad quedan guardadas en el canal de YouTube, así que de todas maneras quedan accesibles. Y diciendo esto, quiero presentar a nuestro último invitado, Mario Alvarado Rivac, investigador de la Universidad Andrés Bello, que nos va a hablar de anfibios. Su tema es: ¿son las enfermedades emergentes una amenaza para los anfibios chilenos? Así que eso, bueno, dejo que él se presente y que comparta su presentación para que partamos nomás. Pero, buenas tardes. Como muy bien dijo Belén, este es el título de mi presentación, que en verdad, bueno, básicamente va a hablar de algunas enfermedades emergentes importantes acá en nuestro país. Y posteriormente les voy a conversar sobre todo lo que hemos hecho como grupo para la investigación de enfermedades emergentes en Chile y especialmente con varios modelos de estudio que hemos estado utilizando. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar un poco, bueno, sobre la clase anfibio, en la cual es un grupo muy diverso, en la cual está compuesto de aproximadamente 8.000 especies, en la cual semanalmente ya se descubren nuevas especies, las cuales son ingresadas a un, ¿cómo se llama?, a una plataforma en la cual se registran, que esta es la de Frost del 2020, en la cual están registrados todas las nuevas especies de anfibios que van apareciendo. Y bueno, los anfibios están compuestos principalmente por tres grandes órdenes, de cuales el orden los anuros. En Chile solamente existen anuros, que están compuestos por las ranas y sapos, y son aproximadamente 7.000 especies. Posteriormente viene el orden caudata, que son las salamandras y tritones, ¿ya? Que tienen, casi son muchos de ambiente acuático, ¿ya? Y este orden, que no hay, bueno, de estos dos no hay ni uno presente en Chile, el Gymnofiona, que son las cecilias, que son unas especies como de serpientes, pero bueno, que tienen las mismas funciones que un animal anfibio, ¿ya? Entonces estas son 200 especies y estos tienen hábitos fosoriales, entonces en realidad es un poco más difícil investigarlas y por eso también es que se conoce mucho menos, ¿ya? Ahora, con respecto a la diversidad global, los anfibios, bueno, están en todos los continentes donde hay agua, a excepción claro, de la Antártica y del Ártico, y se distribuyen principalmente por ejemplo, en el color rojo muy oscuro se ve donde hay mayor diversidad o número de especies de anfibios, y las cuales se reconoce aproximadamente que más del 50% de las especies de anfibios se encuentran localizados acá en el continente sudamericano, en lo que se le llama el neotrópico, ¿ya? Está aproximadamente todas estas especies de anfibios, pero también se encuentran, claro, en todo el mundo, pero acá alberga ya más de la mitad de las especies de los anfibios. Entonces, es un grupo muy diverso y por eso, y muy poco conocido, y entonces su importancia para investigar es muy importante, ya que nos ayuda también a conocer y pueden ser indicadores de la salud de los ecosistemas. Los anfibios principalmente lo componen muchas especies que tienen diversos colores, tamaños, formas, transparencias, cosas así, que dan desde las ranas más pequeñas, las salamandras, las cecilias. Esta es la rana chilena, que es una de las ranas más grandes que hay en el mundo, que puede llegar a pesar hasta 1 kilo. Y bueno, está el pipa pipa, que es pariente ¿cómo se llama?, la rana africana, pero que pertenece acá a Sudamérica y que mantiene todos sus huevos en la espalda. Y por ejemplo, está la salamandra gigante de China, que es el anfibio más grande que hay. Y por ejemplo, están las ranas vidrio, en la cual también se puede observar a través de su abdomen, ¿ya? Entonces, para entrar ya a nuestro tema, la crisis de anfibio se ha ido reconociendo en los últimos 30 años,
en la cual se ha descrito que en los anfibios, bueno, es el grupo de vertebrados más amenazado que hay, que es posteriormente seguido por los mamíferos y las aves, y según la IUCN, cerca del 36% de las ranas y sapos están en peligro de extinción, o riesgo de extinción, como el 61% de los caudatos y 8% de los gimniofiona. Entonces, bueno, como en los últimos 30 años se empezó a observar que la declinación de anfibios estaba ocurriendo en muchos lugares, incluso en lugares que no estaban perturbados por la presencia humana, en que se empezaron a observar que había menos abundancia y menos especies de anfibios en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, aparte de las causas clásicas o factores eh, que se conocen muy bien sobre la declinación de especies en el mundo. Este es un paper que salió en el 2004 por Stewart, en la cual describe las principales causas de declinación de anfibios, en la cual están principalmente la sobreexplotación de los recursos naturales, la reducción de hábitat, y lo que se le llamaba en esos tiempos que era esta declinación enigmática, en la cual en todos estos lugares, como decía, prístinos, en parques nacionales, estaban habiendo declinaciones silenciosas, especialmente de especies que están en bajos números y que son muy crípticas, quiero decir, y microendémicas. Entonces se empezó a pensar de qué podría ser lo que está causando esta desaparición de los anfibios. Entonces empezaron a postular de que quizá era una enfermedad la que podía estar actuando como un responsable de la declinación de los anfibios, y bueno, ya hasta el momento, bueno, se describe que aproximadamente, bueno, esto es que aproximadamente hay como 170 especies de anfibios que están bajo peligro crítico de extinción y que puede estar asociado a la aparición de algunas enfermedades, ¿ya? Entonces, bueno, el 8% de las especies amenazadas tiene una enfermedad infecciosa emergente como una amenaza contribuyente. Quizás uno se pone a pensar, quizás esta amenaza no va a ser, no va a matar a todos los anfibios, pero como los anfibios están bajo una presión por ejemplo, de la sobreexplotación, reducción de hábitat, y se van a encontrar en bajo número cualquier introducción de una enfermedad que pueda ser ajena a esa población, puede llegar a ser la causa final de extinción de esa especie. Entonces, quizás no va a causar una reducción en los números, pero podría ser una causa que podría al final eliminar, por así decirlo, a todo un grupo o a toda una especie. Entonces, al final se han contribuido esto con lo que se llama un poco la tormenta perfecta, ya que han contribuido muchos factores, tales como, claro, como lo expliqué, pérdida de hábitat, contaminante, el cambio climático ahora, especies invasoras, radiación UV, sobreexplotación y la aparición de patógenos como un todo, y que esto todo podía influir en ya la declinación de anfibios. Ahora, ahora ya para entrar un poco ya el tema de las enfermedades, se empezó a observar durante el año 93 y 98, aparte que ya antes ya se discutía de que había una declinación de anfibios, empezaron a morir ranas en cautiverio del género Dendrobates y ¿cómo se llama?, ranas silvestres de América del Norte, América Central y en Australia. Esto después, cuando se vio en un mapa, esto tuvo como una especie de onda o ola epidémica en la cual empezaron a haber como declinaciones sucesivas a través de los años, y que empezó a avanzar desde Panamá hasta todo lo que es Centroamérica a través de los años. Acá empezó el año 87 que empezaron a observarse todas estas cosas. Y se describe también que empezó a avanzar a través de los Andes, y esto afectó principalmente a ranas del grupo Telmatobius y Atelopus, que son las ranas arlequín, los cuales se vieron muy afectadas por este patógeno. Entonces, todo esto como ocurrió en esos años en que no se conocía también el efecto que tenían las enfermedades en fauna silvestre, fue dejando como la pregunta. Pero durante estos años se hizo la investigación de por qué estaban muriendo estas ranas, y al final se llegó al descubrimiento, por así decirlo, de una infección epidérmica que afectaba a las ranas, en la piel de las ranas, y que era un hongo
que era desconocido para la ciencia, es un hongo Chytridiomyceto, que estos normalmente son hongos que viven normalmente en la tierra y son, bueno, son saprófitos, y, pero este sería ya el primer hongo Chytridiomyceto patógeno para las ranas. Entonces acá entramos al tiro, bueno, lo que es la quitridiomicosis. La quitridiomicosis es una enfermedad que es causada por un hongo quitrido, que tiene un nombre medio complicado, pero se llama Batrachochitrium dendrobatides, ¿ya? Y es responsable de la mortalidad, morbilidad y extinción de aproximadamente lo que se tiene calculado de 90 especies hasta ahora. BD, ahora le voy a llamar BD, para hacerlo un poco más corto, es un parásito fúngico, y fue descrito por primera vez en 1998. Y a partir de esto se han incrementado las publicaciones, que han llegado a superar ya las 1.500 publicaciones ya en estos 20 años, y este ha causado, bueno, declinaciones de por lo menos 500 especies alrededor del mundo, y bueno, principalmente en Australia, las Américas, África, Europa y Nueva Zelanda. Y bueno, implicado en la extinción de especies bastante emblemáticas, por ejemplo, el sapo dorado en Costa Rica, el, bueno, Taudactylus acutirrostris y las ranas gástricas, que las que mantenían muy parecido o muy similar al mecanismo que tiene la ranita de Darwin de criar a sus renacuajos, que son en el estómago, y la cual estas ya desaparecieron para la ciencia totalmente, y que se le atribuye la presencia del hongo, y posiblemente la ranita de Darwin del Norte, en la cual su último registro fue en los años 80, que igual coincide temporalmente con la emergencia de este hongo. ¿Cómo es el ciclo biológico o el ciclo de este parásito o de esta enfermedad? El BD está compuesto por una célula, que es el hongo, que al final se le llama una zoospora, que tiene un flagelo móvil, el cual le permite moverse por la columna de agua y poder infectar al hospedero, la piel del hospedero. Acá en la piel del hospedero, lo que hace este parásito es que se enquista dentro de las células superficiales de la piel, y empieza a crecer en complejidad, empieza a formar estas como raíces para empezar a alimentarse de la queratina de la piel, y se empieza a desarrollar y empieza a desarrollar zoosporas dentro de esto, lo cual es esta figura que está acá, en la cual pueden crecer más de 200 zoosporas dentro de él, y finalmente se desarrolla un tubo de descarga, la cual elimina, la que igual libera todas las zoosporas hacia el medio ambiente, y la cual puede reinfectar al mismo hospedero o a otro anfibio, a otra rana. Dentro de la patogénesis, muy brevemente lo voy a tocar esto, pero al final lo que hace este hongo es la piel del animal, en la cual la zoospora interactúa con el mucus y todo lo que es las bacterias, todo lo que es como el sistema inmune, que es el de la piel. Y cuando interactúa con todo esto, lo que pasa es que, bueno, al final ingresa ¿cómo se llama? A la célula de la piel, como se ve acá en la figura, empieza a crecer, y al final forma este tubo de descarga, que es el que libera la zoospora. Esto, por ejemplo, desde que el animal, después de la exposición del animal al hongo, se demora más o menos de entre 2 a 4 horas. Entonces, el periodo de infección es bastante rápido, y va a depender de varios factores de si es que va a causar mortalidad o va a persistir con esta infección. ¿Y qué causa? Y como el target principal de este hongo es la piel, y los anfibios realizan muchas funciones por la piel, como respiración, absorción desde agua, todo esto es una función osmorregulatoria. Hay una disrupción de esta función, y después hay liberación de muchos componentes a la sangre, y finalmente el anfibio muere por un arresto cardíaco, ¿ya? Dentro de los signos clínicos, normalmente estos pueden pasar muy inaparentes, por así decirlo, y hay principalmente lo que uno puede encontrar es muerte súbita, sin signos clínicos de nada. También pueden haber alteraciones en el comportamiento, por ejemplo, como signos neurológicos, inapetencia, puede moverse irregularmente. Y bueno, lo más característico es las lesiones en la piel, como se ve en esta figura, en la cual, como afecta ¿cómo se llama? Las capas superficiales de la piel, empieza a producir lo que se llama una hiperkeratosis. Entonces empieza como así decirlo, a desprender la piel.
se empieza a producir mucha piel, mucha queratina, y se empieza a desprender. Entonces eso podría ser un signo también clínico si uno lo observa. Y, y ese sería todo. Y también se ha descrito, por ejemplo, un enrojecimiento en las partes ventrales, pero a veces puede ser un poco inespecífico ese signo. Y los renacuajos no causan mortalidad, pero la única parte, no causa mortalidad principalmente porque la única parte queratinizada en un renacuajo es el aparato bucal, que el aparato bucal es lo que les sirve al final como para alimentarse cuando están viviendo en el agua, para alimentarse de detritus o microalgas. Entonces, un renacuajo normal infecta la parte queratinizada, y lo que puede producir principalmente es despigmentación de este aparato bucal y deformación del aparato bucal, que después, cuando el animal metamorfosea, puede producir ¿cómo se llama? Deformaciones de mandíbula, y que después igual puede causar la mortalidad, porque el animal no se va a poder alimentar adecuadamente. Entonces, dentro de la ecología, ahora ya integrando todo esto, de la ecología de BD, hay diversos factores, por ejemplo, que son del hospedador, como ya vimos, el tema de toda la piel, de la respuesta inmune innata y adquirida, la susceptibilidad ¿cómo se llama?, de cada especie de anfibio, porque no todas las especies de anfibios responden igual a la infección, porque, por ejemplo, una rana africana es muy tolerante a la infección, y que eso es una especie bastante común de encontrar, versus por ejemplo, el de la rana chilena, que no es muy tolerante a la infección. También influyen influyen cosas como los rasgos de historia de vida. Las especies acuáticas, al ser el hongo una especie acuática, afecta más a los anfibios acuáticos. Pero cuando por alguna razón o existe un puente entre una especie acuática y una terrestre, puede afectar a una especie terrestre, obviamente, y puede causar también mortalidades masivas, altas mortalidades también hay, inaparentes. También hay factores como el patógeno, en lo cual se ha descubierto que dentro del BD hay muchos tipos de linajes, ¿cómo se llama? Muchos tipos de linajes, que es lo que voy a hablar ahora, y cómo estos interactúan con el microbioma de la piel, o todas estas bacterias, diversidad de bacterias que hay. Y parte del ambiente, que es la temperatura, la precipitación y la huella humana, que al final es el impacto humano, y al final todo esto mezclado, o algo así, va a depender cómo va a ser la severidad de la infección por BD. Ahora, para entrar dentro de la diversidad genética del patógeno, inicialmente se propusieron dos ¿cómo se llama?, teorías para explicar la emergencia del patógeno, que primero es la hipótesis del patógeno nuevo, en la cual BD emerge a través del globo, y que se dispersó a través del globo, pero de un origen endémico, que tuvo un lugar de inicio y se expandió a través del globo. ¿Cómo se llama? Y la hipótesis del patógeno endémico, que BD está presente endémicamente en todo el globo, pero por cambios climáticos, por cambios ambientales, estrés ambiental, emergió y empezó a infectar y causar declinaciones poblacionales. Y esto fue la emergencia del linaje pandémico global, la que se llama, y que es la que causa mayores mortalidades en anfibios alrededor del mundo. Posteriormente, mediante análisis de genoma completo, se descubrió que existen varios linajes, que está el BDGPL, que es el pandémico global, uno proveniente de África, otro de Switzerland, otro de Asia, Brasil, y otro de Corea. Entonces, después, cuando ya se unió todos estos datos, se descubrió en una publicación que salió en el 2018 que al final la teoría del patógeno nuevo era la más consistente, ya que el hongo se encontró que en Asia se encontraba en la presencia de este hongo, que era un linaje hiperdiverso que se encuentra en Asia, y que por alguna razón, en la cual se escribe que a través de justo en estos años empezó todo ¿cómo se llama?, el comercio mundial de anfibios. Esta pudo haber diseminado a través del mundo. Entonces, ahora, mediante la secuenciación de este hongo, y mediante el ADN mitocondrial, se descubrió de que este hongo, por la emergencia del linaje pandémico global, emergió entre los años 1900 y 1950, la cual está asociado o coincide temporalmente con todo lo que es el comercio global de anfibios. Y como podemos ver, acá está en este mapa la distribución de todos los linajes a través del mundo, y donde están las ranitas.
es donde el hongo ha producido declinaciones poblacionales. Y acá, bueno, se encuentran nuestros datos que son acá de Chile. Entonces, la importancia de este comercio mundial de anfibios es bastante importante, ya que permitió que este hongo saliera de Asia y básicamente se colonizara todo el mundo. Y ¿cómo se llama? Entonces, como que esto igual nos llama a decir un poco que, bueno, y ahora con todo el tema del COVID, eh, es algo a considerar. Y acá, por ejemplo, en Chile se piensa que pudo haber ingresado el hongo a partir de Europa. Y bueno, y estas son todas las especies que se comercializaron en esa época, entonces, o sea, o que se han comercializado históricamente. Entonces, las chances también, en lo cual, bueno, Xenopus tropicales ha llegado a Chile, en lo cual las chances de que alguno haya traído el hongo y se haya ingresado a cualquier parte son bastante altas, y menos si antes no habían medidas de bioseguridad. Dentro de la distribución espacial y epidemiológica, BD se encuentra en todo el mundo donde hay anfibios, a excepción, claro, de la Antártica y del Ártico. Tiene una alta tolerancia ambiental que resiste principalmente a áreas frías y calurosas, y crece muy bien entre los 17 y 25 grados Celsius, por lo cual los ambientes, por ejemplo, mediterráneos como los que hay en Chile, son bastante propicios para el desarrollo de este hongo. Como podemos ver en este mapa, esto fue un modelo de nicho de las Américas, en la cual se ve la adecuancia medioambiental del hongo. Pueden ver que, por ejemplo, acá en Sierra Nevada, en Estados Unidos, hay un hotspot bastante grande. También hay un hotspot acá en Centroamérica, solo que se ve más pequeño. Otro en el bosque atlántico de Brasil. Y acá el hotspot que tenemos acá en Chile, en lo cual les voy a mostrar los resultados. Además, BD infecta un amplio rango de hospedadores. Ya lo que hay por revisión bibliográfica, se ha encontrado el hongo por lo menos 700 especies y sigue sumando. ¿Qué pasa con Chile? En Chile nosotros tenemos aproximadamente 63 especies de anuros, de ranas y sapos, de los cuales 72% son endémicos. Aunque nosotros no conocemos bien cuándo ingresó a Chile y cómo ingresó a Chile, nosotros creemos que puede haber sido en los años 70 con la introducción de Xenopus laevis, ¿ya? Y desde este momento se ha encontrado dentro del Xenopus que tienen unas prevalencias de BD de aproximadamente entre un 10 y un 24%. Entonces, ellos podrían mantener muy fácil la infección en la naturaleza, y más encima que ellos parecieran no enfermarse. Con respecto a los datos epidemiológicos, lo que se ha visto es que infecta por lo menos 18 especies nativas con una prevalencia media de un 12,5%, y está asociado con la mortalidad y declinación poblacionales de Rhinoderma darwini, lo cual el doctor Soto Asad y el doctor Valenzuela han trabajado bastantes años en todo esto. Y está implicado posiblemente en la extinción de Rhinoderma rufum, que igual coincide temporalmente con la introducción de Xenopus y la aparición de este hongo. Entonces, podría ser que justo estaba en bajos números y este patógeno llegó y lo infectó y puede haber sido la causa final de extinción. Pero aún así nunca hemos observado mortalidades así como una epizodia o un brote bastante severo como se ha observado en otros países. Entonces, ahora ya entrando un poco a lo que hacemos nosotros, dentro de los objetivos que les voy a presentar un poco una parte de mi tesis de doctorado. Entonces acá les voy a un poco describir los objetivos, material y método y los resultados que hemos tenido. Entonces, dentro del objetivo era principalmente describir la distribución de los niveles de prevalencia y las cargas de infección de BD en anfibios de todo Chile. Después, nosotros queríamos identificar y describir la presencia de áreas de alto riesgo para la ocurrencia de áreas de riesgo, principalmente de riesgo de infección para los anfibios, lo cual esto después podría permitir, nos podría ayudar a hacer zonas como de exclusión de anfibios y todas esas cosas. Y tres, bueno, quisimos determinar la diversidad genética de BD en Chile porque tampoco teníamos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo quisimos método? Bueno, este trabajo empezó desde el año, bueno, o mi trabajo empezó del año 2015 hasta el 2018-19, y la cual muestreamos básicamente todo el país, desde Putre hasta Punta Arenas,
Abarcamos mucho rango geográfico y de cada sitio intentamos sacar aproximadamente 23 muestras de cada especie que encontráramos. Y esto, bueno, el tamaño muestral lo calculamos según una prevalencia del 12,5%, ¿ya? Y un intervalo de confidencia del 95%. Y todos los sitios fueron muestreados una vez durante primavera y verano, en estos 4 años. ¿Cómo capturamos las ranas? Principalmente por observación directa, levantando piedras, troncos, etc. Y lo atrapamos con la mano con guantes de nitrilo. Y para la especie acuática ocupábamos esta red herpetológica y trampas en embudo, que son estas que están acá, que son bastante buenas para la captura de rana chilena y rana africana. Y para el muestreo ocupábamos guantes de nitrilo. ¿Por qué nitrilo? Porque el nitrilo se ha descrito que mata el hongo crítrido, entonces ojalá fuera y no causa tanto daño al anfibio. Eso sí, el guante de nitrilo se ha descrito que puede causar intoxicación en los renacuajos, pero por lo menos hasta el momento no lo hemos visto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Con un hisopado estéril, que es este que está acá, que es el que básicamente se ocupa en todos los protocolos, se pasa sobre la piel del animal, la parte ventral del animal, y posteriormente esto se guardan dentro del mismo tubo y son refrigerados son mantenidos refrigerados o congelados. Y todos los anfibios o las ranas fueron liberadas en el mismo punto, y en cada punto de muestreo nosotros hacemos un estricto protocolo de bioseguridad para evitar contaminaciones cruzadas entre sitios, ¿ya? Una de las cosas más importantes que hay que hacer. Y posteriormente, con estas muestras, nosotros hacíamos la extracción de ADN y después hacíamos un PCR cuantitativo, ¿ya? Que ahí les voy a un poco explicar. No voy a profundizar en la técnica porque en verdad creo que eso está de más. ¿Qué hicimos también? Bueno, en ciertos sitios nosotros encontramos animales que estaban muertos, y los que estaban más frescos los fuimos colectando. ¿Y qué hicimos con esta colecta? Tratamos de cultivar el hongo para poder hacer la secuencia del genoma completo. Entonces pudimos obtener varias muestras, en las cuales las cultivamos dentro del laboratorio de la UNAP, y pudimos obtener, por ejemplo, este hongo. Acá les voy a mostrar un video en la cual, bueno, se ve un poco el hongo. Si bien el zoosporangio que yo les hablaba, y está lleno de zoosporas, y este es el tubo de descarga. Entonces imagínense un zoosporangio, la cantidad de zoosporas que está liberando al medio ambiente es bastante grosero, por así decirlo. Entonces es muy patógeno este hongo. Entonces después, cuando nosotros ya teníamos este cultivo vivito y coleando, hacíamos la extracción de ADN genómico para su secuenciación del genoma completo, ¿ya? Para obtener después hacer su análisis filogenético. Después hicimos ya estimación de prevalencia y factores de riesgo. La prevalencia básicamente es como en cada sitio se estimó el número de anfibios positivos partido por el número total muestreado. Y después hicimos un modelo, un GLM, un modelo generalizado lineal, en el cual, bueno, tenemos nuestras variables predictorias y nuestra variable de respuesta, que fue la prevalencia por BD, y este fue el criterio de selección del mejor modelo, y todo esto fue realizado en el software R. Y para el análisis espacial, bueno, todos los sitios los clasificamos como positivo o no positivo según el QPCR, obviamente, pero además ocupamos datos históricos que tenía el doctor Claudio Sotasat, lo cual que tenía muestras del año 2018 hasta el 2014, totalizando al final desde el 2008 hasta el 2018 un total de 4.155 muestras de BD, y que cada uno corresponde a un individuo. Posterior a todo esto, para el análisis espacial, esto lo ploteamos en un mapa, con el software de acceso libre también, que es el QGIS, y ocupamos después el software, este software que es para hacer que se llama SATSCAN, que ocupa un modelo de Kuldorf, que ocupa distintos modelos de probabilidad, y que al final es la que nos va a indicar las áreas de riesgo de infección. Entonces, ahora, como resultados y discusión, bueno, en total recolectamos desde el 2008 al 2018, un total de todo esto, 4.155 anfibios. Muestreamos 40 especies, de los cuales todos capturados de 162 sitios, cubrimos 3.700 kilómetros y hasta el nivel del mar, o sea, del nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. ¿Ya?
Y bueno, encontramos una prevalencia media total de todo el país de un 19,1%, que se puede considerar que es una prevalencia que es bastante, no es bastante alta, pero bastante moderada, ¿ya? Y bueno, la infección se detectó en un amplio rango geográfico, en 97 sitios de 162. Y encontramos infección muy al norte del país, en Telmatoides peruvianus, en Putre, y encontramos el registro más austral de la infección por VD en este Chaltenobatrachus grandissonae, en Río Bravo, cerca de Caleta Toltel. Bueno, el registro previo es a este en Argentina, entonces, bueno, es un dato que al final, como que igual uno a veces como que le sorprende estos datos, porque como el hongo también no crece en hábitats tan fríos, bueno, es increíble a veces encontrarlo en lugares tan al sur. Pero igual estuvimos mostrando acá en la parte de Torres del Paine y Punta Arenas, en lo cual tampoco encontramos la presencia del hongo. Bueno, también estuvimos viendo las prevalencias por la ecorregión y, bueno, de las 7 ecorregiones que hay en Chile, encontramos, bueno, en 6 ecorregiones. Obviamente en el desierto de Atacama no encontramos presencia del hongo, y claro, sí encontramos en el matorral chileno, que es toda la parte central de Chile, encontramos con la mayor prevalencia, con un 26,2%, seguido ¿cómo se llama? Por eh, la, ah, el, ¿cómo se llama? La puna, perdón, todo esto de los Andes del altiplano, perdón, quiero decir, sorry que me confundí. Todo lo que es el altiplano encontramos harta prevalencia, y también coincide un poco con lo descrito en la literatura, que por ejemplo las especies de Telmatobius son la que se ha visto especialmente afectado por este hongo, y seguido por todo lo que es el bosque templado valdiviano, y resulta ser que ha parecido tener bastante impacto sobre las poblaciones de ranita de Darwin. Ahora, con el tema bueno, cuando vamos a hacer el análisis entre las familias del anfibio, observamos que la familia Calyptocephalidae, a la cual pertenece la rana chilena, es la que encontramos mayores prevalencias, con un 34,5%, ¿ya? Y una especie acuática, además. Seguido por mayor prevalencia también en la rana africana, que es la familia Pipidae, que es la que está acá, va a ser Pipidae, y las Leptodactylidae, que son, bueno, por ejemplo, ahí pertenece el sapito cuatro ojos, ¿ya? Y acá, bueno, esto encontramos que tenían diferencias significativas. Después, cuando comparamos las prevalencias entre las especies que son, o sea, son más tendientes a hábitat acuático que terrestre, encontramos que los de hábitat acuático tenían una mayor prevalencia comparados con terrestres, y esto era estadísticamente significativo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué nos dice todo esto? Al final, que nosotros igual teníamos un gran número de muestras, pero la diversidad de taxas que se incluyen en nuestro muestreo nos permite ver si es que esta infección está asociada a un grupo taxonómico en particular. Pero podemos ver, por ejemplo, que en la rana chilena, bueno, que ya lo mostramos, tenía un 34%, pero por ejemplo la ranita de Darwin tenía un 1,8%. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que al final este hongo tiene una carencia de especificidad del huésped. Entonces, al final pareciera que puede infectar a cualquier anfibio. Ya con respecto a lo que es la rana africana, esto, bueno, tenía altas prevalencias, pero mantenían bajos niveles de BD, que ahí voy a explicar un poco lo que es la carga de BD. Y estos son, lo que por la literatura, es que son generalmente resistentes a desarrollar una quitridomicosis clínica. Entonces, son perfectos reservorios de BD, y claramente estos han contribuido a expandir BD y otras enfermedades como el ranavirus en Chile. Bueno, y la rana africana históricamente tuvo como su apogeo en los años 60, 70 con el comercio mundial. Entonces, acá también, justo este triángulo está Chile, en lo cual se introdujo como para estudios científicos, porque aquí es un buen modelo de estudio, y posteriormente estos se escaparon, fueron liberados. Se describe que fue la laguna Carén, acá en Santiago, cerca del aeropuerto. Ya, ahora siguiendo de un total de las 40 especies, encontramos 24 especies que estaban positivas a BD, y de las que tenían mayores prevalencias, ya el tema de especie era el Tematoides chusmicensis, que está acá arriba, siguió el Tematoides pfauri y la rana chilena. Todas estas especies son acuáticas, de hábito acuático, y todas están bajo alguna categoría de la IUCN, y esta está critical endangered. Entonces,
la idea es como que sería seguir monitoreando todas estas poblaciones BD porque no sabríamos el impacto que podrían tener. Ya tenemos la experiencia de Perú y Bolivia con el tema del BD y esta especie de tolmatodio, entonces estos tienen que hacerse monitoreo. Y más encima con ahora lo que pasó con el Telmatobius, el Telmatobius del norte, el de Calama, se me olvidó el nombre científico, disculpen, que podría ser que, por ejemplo, ese que se vio alterado, todo su ambiente se vio alterado, que lo cual secaron y era el único ambiente que estaba ahí, entonces posiblemente hasta podría llegar el BD, afectarlo y matar a todos los últimos ejemplares que tendríamos y esta rana desaparecería de la ciencia para siempre. Entonces, así de importante puede llegar a ser una enfermedad. Ya, evidencia que vincula quitrimmicosis con mortalidades, se ha descrito ¿cómo se llama?, en mortalidades en Telmatobius pisanoia y atacamense en el norte de Argentina, y, bueno, y extinciones locales en varios sitios en Perú. Y, bueno, incluido también Bolivia. Ahora, voy a explicar un poco esto de la atribución de las cargas de BD. Nosotros cuando hacemos un PCR cuantitativo, pues, tenemos la capacidad, si conocemos las cantidades de hongo, o sea, las cantidades de zoospora que puede tener una muestra, podemos o que pueden tener los controles, utilizamos controles positivos con distintas cargas, entonces con esto podemos determinar aproximadamente cuál es la carga que pueda tener nuestra rana. Entonces, ¿de qué sirve esto al final? Porque se describe que a partir de las 10.000 zoosporas, o 10.000 zoosporas, o el equivalente genómico, ya se empieza, las ranas podrían empezar a presentar signología clínica y empezar a producirse declinaciones poblacionales, ¿ya? Entonces encontramos que, por ejemplo, 8 especies ya tenían sobre 10.000 zoosporas. Entonces, esto lo está indicando, y nosotros hemos observado mortalidades. O sea, no hemos observado signología, pero hemos observado que han declinado algunas especies de anfibios. Entonces, por ejemplo, cuando comparamos todo esto ¿cómo se llama?, de la carga viral por familia, la rana chilena, perdón, es la que resulta tener mayores cargas comparado con todas las otras familias, y por historia de vida, la especie acuática tiene mayores cargas. Y las especies con mayores cargas, bueno, acá está Calyptocephalila gaibi, la rana africana, más encima desgraciada, y bueno, la ranita de Darwin y el sapito cuatro ojos. Entonces, como le explicaba, por ejemplo, este autor, Bredenburg, en 2010, él empezó a observar en esta rana muscosa en Sierra Nevada, que fue uno de los lugares más afectados también por la criomicosis en los años 90, empezaron a observar de que a medida que aumentaba bueno, la infección, la prevalencia de infección y la cantidad de zoosporas sobre los 10.000 zoosporas por swab, él empezó a observar que habían declinaciones poblacionales. Empezó a observar menos ranas y, bueno, eso quiere decir porque finalmente esto afectaba a los anfibios y estos se morían. Ahora, viniendo en un caso más de Chile, acá el doctor Valenzuela Sánchez, lo cual es de nuestro grupo también, él observó en una publicación bastante buena que sacó en una revista, él observó que ya solamente eran necesarias sobre 10.000 zoosporas para disminuir la probabilidad de supervivencia de la rana. O sea, rana que estaba infectada, no la volvían a recapturar nunca más, por así decirlo. Decrecía casi a cero la probabilidad de supervivencia. Entonces, si esto pasa acá en Chile, o sea, imagínense el impacto y todo lo que nosotros en verdad no estamos viendo, porque son especies muy chicas, son muy crípticas, son muy difíciles de ver. Permiso, creo que se me oscurece un poco. Ahora, un poco para terminar el tema, bueno, cuando pusimos todos estos datos en un modelo estadístico, un GLM, encontramos finalmente que de nuestras variables predictoras, encontramos que la altitud, la temperatura, la precipitación y los biomas antropogénicos, que lo explico a la brevedad, predecían bastante, aumentaba la infección o la probabilidad de infección por BD. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, que aumentamos, a medida que aumentamos la altura, que igual está bastante escrito en la literatura, a medida que aumentamos la altura, la temperatura anual, por ejemplo, acá justo como al óptimo en que crece BD,
y la precipitación anual, esto nos aumentaba la probabilidad de infección por BD. ¿Ya? Entonces, claro, al final es como el clima va modulando la presencia de una enfermedad, pero también acá viene el factor antropogénico. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos este factor que es un bioma antropogénico, es un dato que está construido, un índice que está construido con hartas capas, por ejemplo, que ven la población humana, el uso del suelo, especies invasoras, como la presencia ¿cómo se llama?, de rutas, etcétera, y ellos iniciaron este índice, entonces, que va un índice de 1, o sea, de 10 a 50, y a medida que va aumentando el índice, hay menor impacto humano. Entonces podemos decir que, por ejemplo, el 10 podría decirse que son ¿cómo se llama?, cerca de las ciudades, y que cerca de las ciudades y donde hay mayor impacto antropogénico, hay mayores prevalencias de BD, y este va decreciendo a medida que vamos a lugares más prístinos, ¿ya? Entonces, el factor humano al final es muy importante ¿cómo se llama?, en la modulación de la enfermedad, como también puede ser en mover esta enfermedad a otros puntos que nosotros tampoco no conocemos. Y ahora ya cuando hacemos el tema de este modelo de los clústeres de riesgo o áreas de riesgo, que es un clúster de riesgo, lo que nos muestra el modelo al final son estos círculos rojos, lo cual me indica que dentro de este círculo la probabilidad de infección de un anfibio es mayor del esperado, ¿ya? Entonces al final, bueno, y obviamente igual depende mucho, porque por ejemplo acá en Santiago está más sobremuestreado que en el sur de Chile, pero encontramos varios clústeres, 8 clústeres estadísticamente significativos. Acá, toda la parte de Santiago, Valparaíso, toda esta parte de Concepción, toda la zona central como agrícola, que tiene bastante impacto sobre la producción agrícola y forestal, y también, por ejemplo, acá en Valdivia y Puerto Montt, ¿ya? Esto, coincidentemente, todos estos clústeres están ubicados cerca de grandes urbes, como Valdivia, Puerto Montt, Concepción, Santiago, Valparaíso, y bajo alta presión antropogénica, ¿ya? Bueno, como discutirlo, estos modelos igual se han ocupado mucho para otro tipo de enfermedades, incluso para COVID se ocupa actualmente, en lo cual por ejemplo, todos estos clústeres, por ejemplo, este en la isla de Cerdeña, Cerdeña cerca de Italia, que todos los que indican los clústeres es que donde han habido brotes de quitridiomicosis. Entonces nosotros deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos en esas áreas de riesgo para monitorearlo, para monitorear si es que pueden haber algún cambio que pueda producir un brote de enfermedad. Por ejemplo, en España, en lo cual son los Pirineos, en lo cual ocurrieron también, justo el único clúster significativo fue en el lugar donde ocurrieron brotes de quitridiomicosis acá. Y, por ejemplo, ha sido utilizado, por ejemplo, en Brasil, en el bosque atlántico, en lo cual todo el bosque atlántico costero está lleno de áreas de riesgo para la aparición de BD. Y, por ejemplo, este es un paper que sacamos el año pasado, la cual es también un modelo de nicho que nos muestra la adecuancia de BD bajo parámetros ambientales y antropogénicos, y podemos ver que la presencia del hongo en todas las partes que son muy rojas. Y nuestros clústeres de infección de todos los anfibios coinciden con todo esto. Entonces, al final, mezclando todos estos modelos, podemos predecir, o sea, no predecir, sino que informar para políticas públicas posteriormente para la conservación, manejo de parques y todas esas cosas. Y bueno, también nosotros queríamos determinar si es que en verdad, bueno, aparte del PCR, porque al final el PCR nos da presencia o ausencia y la cantidad de infección, pero realmente el BD está afectando la piel de la rana, por lo cual hicimos una histopatología, que es la forma también de diagnóstico del BD, solo que tiene menor sensibilidad que el PCR, obviamente, pero encontramos, por ejemplo, en un aparato bucal de una batraquila antártica, y está la piel de una rana chilena, este es el aparato bucal, y todas estas son las células queratinizadas del aparato bucal, y se pueden observar los zoosporangios acá. Entonces eso quiere decir que el BD se está reproduciendo en el aparato bucal, igual que acá en la piel, solo que este tiene una infección más agresiva, con bastantes zoosporangios, con zoosporangios ya que están totalmente vacíos. Entonces esto nos demuestra de que BD está afectando con enfermedad a las ranas, y lo peor de todo es que no lo estamos viendo bien. No lo estamos viendo bien
muchos investigarán no lo estamos viendo. Entonces, después con todas estas muestras que pudimos colectar, que, bueno, lo que pudimos hacer los cortes histológicos, pudimos aislar 5 cultivos, que eran uno presente de Santiago, o sea, 2 presentes de Santiago, que es de un criadero de rana chilena que hay en Santiago, o uno de Valdivia, que es del Parque Zabal, otro de Gualañé, una rana africana, y la matricilanta antártica de Melimoyo. Y al final, cuando hicimos todo el tema de la secuenciación, todos los aislados resultaron ser BDGPL, que están acá. Todos se clusterizaban dentro del mismo, de todos estos mismos, y demuestra que, bueno, altamente divergente del único linaje endémico regional que he conocido, que es el BD de Brasil, que es el que está acá. Entonces esto quiere decir que tampoco no es un error, y aparte tiene un 100% de soporte, ¿ya? Y más encima estos hongos se agruparon con un aislado proveniente del Reino Unido, que es el UKTBB, que es de un Lisotron vulgaris. Entonces, puede haber sido que alguien vino del Reino Unido con este hongo, pero resultó ser que es el mismo patrón, ¿ya? Que era el BDGPL, que es el que causa mortalidad. Ahora, bueno, quiero mostrar este gráfico que a mí me gusta, pero me voy a tener un segundito para explicarlo. Pongamos todo el ADN estirado sobre una tabla. Entonces acá podemos ver toda la posición genómica de todo el ADN del BD, de nuestros BD-GPL que tenemos acá. En todo está el eje X. Y el eje Y me muestra el índice de fijación, que es el FCT. ¿Qué es lo que el índice de fijación? Es la que nos muestra, por ejemplo, el grado de diferenciación de distintas poblaciones, de diferenciación genética. Entonces, por ejemplo, un valor que es de 0, quiere decir de que, por ejemplo, yo estoy o soy un clon de otra persona, o soy muy emparentado filogenéticamente. Y, por ejemplo, si llega a ser un 1, es totalmente diferenciado ya por distintos procesos, por ejemplo, 0,4, y que ya se ha ido diferenciando. Entonces, esto nos permite ver un poco eh, cuándo pudo haber sido la introducción de este hongo acá en Chile, o si fue una introducción más o menos nueva, o más o menos que ya lleva varios años. Entonces, vemos acá en el eje X esta raya punteada, que al final nos muestra, nos muestra los valores del índice de fijación de todo el panel global de BD-GPL del mundo, ¿ya? Global. Y la raya negra indica solamente nuestro aislado de BD-GPL. Entonces, ¿qué podemos observar? O sea, en la media de nuestro aislado, podemos observar que en varios sitios que están acá, todos los puntos rojos pertenecen a nuestro aislado. ¿Cómo se llama? En todos estos sitios, los valores de FCT sobrepasan sobre 2 desviaciones estándar de la media de todo el panel global, lo cual nos indica que BD pudo haber sido introducido en Chile hace varios años atrás y que se fue diferenciando, tiene un valor de 0,6. 0,3, perdón, y la cual posiblemente se introdujo en Chile en los últimos 20, 30 años, no sabemos, y que a medida de presión de selección, diferenciación positiva y recombinaciones, pudo haber ido, ¿cómo se llama?, diferenciándose de todas las otras cepas de BDGPL, y por eso, por ejemplo, si mostramos este de nuevo, se ve totalmente en un clado bastante diferenciado de otros aislados que están acá en Sudamérica, o sea, de otros tipos de aislados. Y esto, al final, es lo que recalca la importancia ¿cómo se llama?, del comercio mundial de anfibios, porque, por ejemplo, BD tiene la capacidad de hibridizar con otros linajes. Entonces, si es que, por ejemplo, ¿cómo se llama?, llegase a introducirse otro tipo de linaje, que quizás, bueno, puede ser patógeno, no puede ser patógeno, pero podría hibridizar con las cepas que acá hay en Chile, con los linajes chilenos, esto nos podría provocar un híbrido, por así decirlo, que podría ser más patógeno y podría causar mayores mortalidades en Chile a los anfibios chilenos. Entonces, por eso la importancia de las medidas de control fronterizo, y ahora, contexto COVID, yo creo que ahora hay que tomárselo con más importancia. Esto nosotros venimos hablando de bastantes años sobre todas estas cosas, de las medidas de bioseguridad, que son bastante importantes, incluso cuando uno va a terreno.
Entonces, eso. Entonces, como conclusión, bueno, ha habido un aumento en nivel de prevalencia en BD en Chile, en comparación con otros estudios, y ha habido un aumento de la prevalencia a través de los años también. Encontramos mayor prevalencia en el género Telmatobius, que es una de las especies más amenazadas, y en la rana chilena. Y bueno, la probabilidad de infección se correlacionó con la temperatura, precipitación y el impacto humano, y encontramos zonas de alto riesgo, estaban presentes en la zona centro-sur del país, que al final es la parte que está más impactada por el humano. Y todas estas áreas están asociadas a las grandes ciudades, a centros urbanos, a plantaciones agrícolas, forestales. Y bueno, lo que más preocupa es que en toda la presencia de esto, de amplio rango geográfico, al final desde Santiago hasta Melimoyo está presente la misma linaje de BD que es el que causa mortalidades y el que ha causado declinaciones poblacionales en los últimos años, ¿ya? Entonces, por eso, ¿de qué nos sirve todo esto? Que al final nosotros podemos implementar medidas de prevención y, y la bioseguridad de cosas, de todo el transporte, todo lo que entra a Chile y todo lo que sale, obviamente. Entonces, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones para la conservación? Principalmente, bueno, para diseñar una estrategia de mitigación de enfermedades, que esto tiene que estar incluido siempre en los planes de conservación de cualquier especie, ¿ya? Especialmente de los anfibios, como nosotros, bueno, hicimos el taller, bueno, el de conservación de la ranita de Darwin, que fue un esfuerzo binacional junto con Argentina, y la cual definimos al final los parámetros para la conservación de la ranita de Darwin, y la cual incluía un capítulo especial sobre la quitriomicosis, porque la ranita de Darwin se está viendo bastante afectada por este hongo. Entonces, en toda esta estrategia de mitigación tiene que incluir todo lo que los actores relevantes, como el gobierno, con toda la gente que se empodere de sus lugares, de sus especies, todo lo que es, ¿cómo se llama?, la empresa privada, las universidades, ¿ya? Y toda la estrategia de mitigación que tenemos que hacer, por ejemplo, para todo lo que es BD, porque por ejemplo para BD lo que se hace, o lo que ha habido experiencia en otros países, es que han desinfectado el medio ambiente, entonces, y también el tratamiento de los animales, entonces nosotros también tenemos que asegurar que hay un buen bienestar ambiental para no alterar también no sé, el microbioma del suelo con la desinfección de los animales y todo. Bueno, ahí tenemos que eh, tratar de mantener todo lo que es bienestar ambiental y bienestar animal. Y todo esto, claro, tiene que ir ojalá financiado por el gobierno, pero lamentablemente estos al final siempre son instituciones privadas las que siempre financian todas estas cosas con apoyo del gobierno. Y dentro de las estrategias para mantener a las poblaciones de anfibios silvestres y controlar la quitriomicosis, perdón, estos son más o menos todo lo que se ha propuesto y lo que se ha hecho y lo que hay experiencia. Entonces, por ejemplo, está, bueno, el control del comercio, que esto es un papel relevante el que tiene el SAC principalmente y Senapesca para pedir certificados sanitarios a todas las especies hidrobiológicas que vengan al país. Control de vectores, por ejemplo, el de la rana africana, acá en Santiago, está lleno de rana africana. Uno levanta una piedra y hay una rana africana. No, no están así, pero realmente hay mucho. Y este es un tema a considerar, pero también es un tema también de bienestar animal. Entonces, es un tema para discutir. Tratamiento del hábitat, que es la desinfección. Tratamiento y liberación del huésped, que es principalmente con un fungicida. Mantener poblaciones ex situ, por lo menos lo que tiene, por ejemplo, los programas de conservación en el zoológico metropolitano o en Concepción. Refugios climáticos, que ese es otro tema, reducir densidad del hospedador, inmunizaciones y, por ejemplo, lo que ahora ha estado bien de moda, como hay estudios de microbioma, es la bioaumentación con microbiota nativa, por ejemplo, los suelos o la piel de las ranas, como para poder combatir, porque hay bacterias que tienen actividad o tienen enzimas que son anti-BD. ¿Ya? Entonces, finalmente, para recalcar todo este tema de la bioseguridad, siempre el uso de guantes de nitrilo, la desinfección, nosotros ocupamos principalmente este producto, que es el Vircon, que es un amonio cuaternario, en estas dosis, 2 miligramos por ml o 5 gramos por litro, por un minuto, que inactiva totalmente el hongo y otras enfermedades virales. Desinfección de botas, de las redes herpetológicas, todo tu equipo,
ojalá en todos lados. Nosotros además limpiamos las ruedas de los vehículos y, por ejemplo, esta es una foto del Parque Tantauco, en la cual tuvo durante un tiempo, ahora desconozco en verdad, pero tuvo todos estos pediluvios para, o sea, para que cuando ingresaban los turistas no ingresaran con un hongo que venía de afuera. Y yo creo, por ejemplo, nosotros nunca hemos encontrado BD en el Parque Tantauco, entonces yo creo que, bueno, son medidas que han ido funcionando, aunque se han ido perpetuando en el tiempo. Y bueno, para finalizar, quería agradecer a todas las personas que han sido súper importantes para, como las personas y los equipos son importantes y todo el trabajo multidisciplinario fueron muy importantes para el desarrollo de este trabajo, como todos estos esfuerzos internacionales que hemos hecho y todas las, bueno, los estudiantes en práctica y los técnicos, todos tienen mucho que ver en esto y al final son personas que uno no las ve. Entonces, bueno, yo le doy crédito a todos ellos porque sin ellos, en todas estas personas, este trabajo no hubiese sido posible. Así que todo eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Bien interesante en realidad el tema. Nunca había leído papers sobre el híbrido y estudiado un poco, pero no había estado nunca en una charla como De tan puro hongo técnica. quítrido. De puro, de puro hongo crítico, Sí, sí. sí. Es un tema amplio. Yo por eso, al principio iba a hablar como de todas las enfermedades emergentes, pero en verdad el hongo quítrico era como el tema. O sea, es un tema que es bastante importante y en verdad el que causa más impacto acá en Chile y en otros lugares del mundo. Sí, sí, no, y da para en realidad dejarlo solo como un tema. Para una charla Eh, entera. sí, para una charla entera. Bueno, yo sé que te queda poco tiempo, que después tienes que hacer cosas, pero quería hacerte así unas preguntitas muy breves. Sí, no te preocupes. Ah, Sí, sí. ¿Puedo? ¿Tengo tiempo? sí, ¿Puedes decir? ya aplace el otro, que tenía un poco. Ay, lo siento. No te preocupes. Eh, ¿Puedes decir primero dejar de compartir tu pantalla? Ah, ay, pensé que lo había dejado de compartir. Bueno, ahí sí, Ya, ahí está. ahí sí. Em, Tenía varias preguntas, pero me las fuiste respondiendo a medida que ibas hablando. Sí, sí, traté de explicar todo como, o sea, como Sí. si, o sea, traté de explicar muy básico para que se entendiera si gente que no está familiarizada con el tema y aparte que hay hartas personas que trabajan con anfibios pero tampoco Ujú, conocen algunas cosas. Entonces, ujú. claro, y que ellos claramente pueden saber mucho más que yo sobre especies de anfibios, pero Ujú. claro, igual era importante enfatizar todo el tema de la bioseguridad, que yo lo encuentro Sí, súper sí, crítico, especialmente, por ejemplo, para las personas que trabajan en terreno, las consultoras ambientales y todas esas cosas. sí, de hecho, eso mismo era una de las preguntas. Pregunte. Porque claro, ahora estaba pensando que en realidad no existen, no se consideran normalmente esas medidas de bioseguridad en, claro, en los trabajos de terreno, en las consultoras, en los estudios. No No, existe y no, tampoco lo he visto, a mí no me ha tocado en las áreas silvestres protegidas, tampoco existen. O sea, me imagino que si existiera como un mapeo de las zonas con mayor foco del bebé, sería más fácil establecer medidas sí, para implementar, ¿o no? Como sí, que hacen falta. sí, bueno, sí, lamentablemente no hemos podido, estamos en conversaciones con el SAC, con todo el tema de, por ejemplo, el ingreso de Ujú, especies, por ejemplo, de anfibios, porque hay harta gente que colecciona anfibios o los tiene como sujeto de estudio. ujú, Entonces, como que estamos en conversaciones por el tema para pedir que se pidan un certificado sanitario para su ingreso, ujú, todo este mismo tema para no evitar todo el tema de la visibilidad y evitar todo esto, como que al final ingrese otra enfermedad o pueda esta ujú. misma mutar, por así decirlo, y causar más mortalidades. Sí, yo creo que se hace necesario tener un portal, un portal o una página en que esté toda esta información, todos los mapas, y que esté como toda esta información epidemiológica como lo que está ahora con COVID, y que esté Ujú. todo esto online. Sí, esa es la idea que nosotros queremos hacer más adelante. Por el momento solamente tenemos los papers que hemos ido publicando. Esta información todavía
bueno, está en revisión en una revista científica, entonces todavía no está publicada, pero bueno, estamos trabajando para usted, para poder establecer bien todas estas cosas. Por ejemplo, tengo el colega, mi compañero, Andrés Valenzuela Sánchez, que trabaja harto con Ranita de Darwin, él está trabajando su proyecto postdoctorado, y entonces él está tratando de establecer todos estos temas de áreas de exclusión. Al final es como para poder mantener a raya un poco los anfibios. Por lo menos en Ranita de Darwin yo creo que son poblaciones un poco más fáciles de controlar porque, Claro. bueno, que uno no las vea no quiere decir que estén ahí, pero se miden, ellos como que se mueven en espacios bastante reducidos, por así decirlo, entonces como que no hay que manejar muchas extensiones de terreno, pero la idea es que nosotros no llevar la enfermedad y afectarlo a ellos, ese es todo el tema. Pero se hace un poco complicado ahí ya con otro tipo de especies que están más Sí, y yo no sé, por ejemplo, bueno, desconozco, pero yo no sé, bueno, desconozco si es que a las consultoras les piden todas estas cosas, pero yo por lo menos cuando trabajaba en consultora nunca nos pedían todo el tema de bioseguridad, principalmente porque uno supone que no manipula los anfibios en terreno. Entonces, pero claro, uno igual puede ser vector en los zapatos. claro. Ponte que tu zapato tenga un poco de barro o una superficie húmeda, tú igual puedes llevar una zoospora a cualquier lugar. Y el Entonces, hongo igual es está como que, en el ambiente. sí, 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 exactamente. no, de hecho no, en mi experiencia tampoco son medidas de bioseguridad que se tienen. No, Mm. no me ha tocado, por lo menos. No, no, pero por ejemplo, bueno, la última que estuve trabajando en consultoría tratamos de meter un poco el tema de los guantes, por último. Si los vas a manipularlos con guantes, porque ya el nitrilo, bueno, que no es tóxico para los adultos o los postmetamórficos, tiene la capacidad de poder matar al bebé. Entonces, por ejemplo, si manipuláis con guantes de nitrilo de uno a otro, ya no debería estar infectado, en teoría. Entonces, hay que partir con cosas pequeñas. Ahora, y más encima, bueno, yo creo que ahora con todo este tema del COVID, igual nos hemos ido concientizando toda esta cosa de la higiene personal, lavado de manos. Sí, Entonces, en verdad, poco ahora de se dan cuenta que es súper importante, súper importante. en Decían loco realidad. antes, decían loco. Decía, ¿por qué me lavaba toda la ropa con las manos? Pero no Sí, era y por un ahora soy. TOC. No, es verdad. Claro, y ahora uno ve a la gente lavándose las manos, cada Ya, vez que entra a un lugar, con el alcohol gel, con las toallitas desinfectantes, pero así antes es. solo falta que se aplique también al resto de los ámbitos. Sí, no, yo tengo, o sea, colegas, por ejemplo, bueno, Reino Unido, el mismo Andrew Cunningham, que son bastante cuadrados en ese tema, y ellos no realizan terreno si es que no hay medidas de bioseguridad, así es simple. Entonces, porque ellos conocen el impacto, por ejemplo, en el Reino Unido han tenido impacto de varias enfermedades, no solo el quitrillo, sino también ha habido brotes bastante severos de otras enfermedades que no están presentes en Chile. Entonces, ellos históricamente han lidiado más con estas cosas que nosotros. ¿Se tiene, además, hay algún estudio, no sé, sobre la supervivencia del hongo en las superficies, como en general en distintos tipos de superficies? Sí, sobrevive mucho. O sea, no resiste mucho la desecación. O sea, por ejemplo, Ya. el UV podría matar muy fácil, o la exposición solar. Por ejemplo, Ujú, hay problemas con estos lugares donde hay, por ejemplo, mucho dosel, por así decirlo, dosel el de los árboles, que al final es que produce sombra y produce como este como clima que hay, que puede mantener el hongo entre los 17 y 25 grados Celsius. Entonces, ujú, por eso también el sur de Chile es súper buen clima para ello. ujú, Bueno, puede sobrevivir en suelo húmedo por 2, 3 semanas, en agua estancada por meses. ujú, O sea, no vive años, pero puede vivir varios meses. ujú. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces, ¿cómo se llama? Nosotros, por ejemplo, si queremos hacer espera, empezar de nuevo. Si quiero, por ejemplo, había una experiencia en Mallorca, en España, una isla, que ellos lograron erradicar el hongo, por así decirlo, porque Ya. también, bueno, en una isla yo supongo que igual es más fácil manejar todas estas cosas, entonces ellos desinfectaron todo el medio ambiente, pero varias veces.
porque claro, uno agarra, o sea, para no, para ir agarrando todo lo que es el ciclo del hongo y más encima lo que va ciclando dentro de la rana. Entonces por eso hay que hacer desinfecciones consecutivas del medio ambiente para poder, ¿cómo se llama?, lograr erradicar este hongo. Pero claro, nosotros no sabemos bien todo el impacto, o todavía no lo he leído muy bien, o sea, todavía no, o sea, no ha salido publicado nada o no lo he encontrado, que por ejemplo el impacto de este desinfectante también en este tema del suelo, todo, en otras comunidades microbianas, en otras especies, entonces como que todo tiene que tenerse, bueno, en consideración, pero siempre tratar de, bueno, mantener las cosas secas, o sea, y tratar de lavarlas por último, si es que no las puedes desinfectar, mantenerlas, o sea, lavarlas nomás con agua, tratar de Y dejarlas que se ahí. sequen y, y dejarla ahí. Y después ahí seguir mostrando, si es que no se tiene, si no, puede ser con alcohol, ahora no hay varias metodologías de desinfección. Y las desinfecciones en el ambiente, con qué se hacen y cómo se hacen? Estas la han hecho, lo que se hace es con el vircón, que es este amonio Ya. cuaternario, que se usa bastante en salmonicultura, de hecho. Ya. Eh, y lo que se hace, bueno, se diluye y con un aspersor se empieza a aspersar el medio ambiente. O sea, lo que he visto en la foto, porque en verdad yo nunca lo hemos hecho. Entonces empieza con un aspersor, como por ejemplo cuando fumigaba la casa de mi papá con la garrapata, no sé, así mismo. Sí, es verdad. Sí. Y ¿cómo se llama? Y así. Y por ejemplo, si uno ve que lo que también se hace es como tratar a los individuos. Entonces lo que se hace es sacar a los individuos del terreno, se sumergen en una solución de hidroconazol, que es un antifúngico, que bueno, los veterinarios ahí lo van a conocer, que es solución líquida, se introduce por unos 2-3 minutos ¿cómo se llama? La rana, y ahí debería quedar libre ¿cómo se Con llama? una Del hongo, aplicación. pero ojalá sería bueno repetir el tratamiento y después de esto ya volver a liberar nuevamente. Pero ahí si el hongo sigue estando presente en el Sí, ambiente. pues se va a volver a reinfectar. Lo que se ha visto, por ejemplo, por todos estos mecanismos de coevolución, porque, por ejemplo, como este hongo no causa, hay especies, por ejemplo, este linaje que es hiperdiverso de Asia, en Asia no hay mayores problemas con este hongo, porque han habido mecanismos de coevolución en cual el hospedero evolucionó con este hongo a través del tiempo y al final se fue adaptando a este hongo. Entonces, por eso pasa cuando llega un patógeno nuevo donde un organismo no ha, ¿cómo se llama?, coexistido con esta enfermedad, entonces le va a afectar mucho. Pero han habido poblaciones que han persistido esto y que pueden persistir pero, ¿cómo se llama?, no es como que persistan en mucho número, persisten con un grado de infección, pero en abundancias mucho menores a las que se conocía. Claro, hay diferencias si han convivido las especies naturalmente, históricamente con el patógeno. Exactamente. Bueno, y eso es lo que, bueno, se llama lo mismo que no pasa por ejemplo, con la influenza, la gripe, que cada cierto año, o sea, nosotros vamos viviendo con la gripe, pero cada cierto año hay una variación de algo y se hace más Una patógeno pequeña mutación. y al final puede morir mucha gente, pero ya el otro año ya como que el sistema inmune se va adaptando y aparte con las vacunas y todo eso, entonces como que, bueno, esa es como el mejor El, ejemplo, creo yo, el pero comportamiento de sí, mejor. Lo que ojalá pase, lo que podría pasar con el COVID. con el COVID sí. Lamentablemente con el COVID no se ha descubierto todavía muchos problemas con la vacuna, no se ha podido demostrar también que mantengan anticuerpos por mucho tiempo, entonces bueno, igual es un problema eso. Entonces yo creo que al final podría ser que vamos a tener que coexistir con eso durante un tiempo, porque claramente no todos nos enfermamos, pero al final es como la empatía que nosotros tenemos que tener con nuestro prójimo al final para que no se enferme mi papá o mi amigo que tiene alguna como morbilidad o cosas así. Protegernos para proteger a otros al final. Exactamente. No lo Que es hagas un por poco... ti, hazlo por tu prójimo. que es también el mensaje que queremos dar hacia la fauna.
Sí, Entonces, y otro también que... por ejemplo, si todas estas especies, bueno, ahora hablando del tema de la fauna, Ajá, si todas estas especies desaparecen, van a desaparecer para la ciencia. O sea, imagínate que desapareciera la ranita de Darwin, que tiene un sistema de reproducción súper peculiar, el único de la rana en el mundo que el macho mantiene a los renacuajos en el aparato, o sea, en el saco ocular, ¿sí? ujú, Entonces, como que desapareciera eso para la ciencia y no lo volviéramos nunca más a ver, o sea, sería súper ujú, terrible. Ya hemos perdido muchas especies a causa del hombre, si al final todo esto han sido causas antropogénicas, si al final, si es que no hubiese habido comercio mundial de, bueno, eso no lo sabemos, si no hubiese habido comercio mundial de anfibios, quizás esto no probablemente. se hubiese expandido Ujú, tanto. ¿Sí? ujú, Pero como antes no sabíamos muy bien el tema que tenía el rol que tenían las enfermedades sobre las poblaciones silvestres, porque siempre tenemos como esta mirada antropocéntrica, perdón, que miramos al final lo que nos pasa a nosotros y como si a nosotros no nos hace daño, ¿qué le va a hacer a la fauna? ujú, Entonces, ahora es como, hay un poco cambiando el paradigma de ver cómo las enfermedades, la importancia de la enfermedad en fauna silvestre. Claro, van a decir, no, pero un animal silvestre tiene parásitos, sí, todos los animales tienen parásitos. Sería raro no encontrar parásitos en un animal. Tienen enfermedades también, sí, pero al final hay que pensar como nosotros como un ecosistema. Un ujú, individuo, nosotros somos un ecosistema que albergamos un montón de microorganismos, somos hiperdiversos. Entonces, ujú, em, las chances, por ejemplo, o sea, el rol de las enfermedades, de los microbios, por así de ujú, toda tu comunidad microbiana es bastante importante. Y recién ujú, ahora nos estamos empezando a dar cuenta y ya están empezando a aumentar los estudios en todo esto. ujú. Se están considerando también como un factor que propicia el equilibrio de los ecosistemas. Se está empezando a hablar de eso. Exactamente. Sí, al final es una fuerza, no sé si es una fuerza de la naturaleza, pero que modula las poblaciones. Ujú, Modula por ejemplo, excesos poblacionales en algunas especies, eh, claro. y cosas así. Entonces, Ujú, no es un tema que esté menor, no esté ujú, menor. Y por eso hay que ser consciente de lo que pasa en la fauna silvestre. O sea, el mejor ejemplo que podría dar es el tema del COVID, que por temas de captura de fauna silvestre, nos vimos afectados todos nosotros. O sea, nosotros no ujú, sabemos lo que tiene fauna silvestre y como no hemos ujú. estado expuestos nunca a esos virus o bacterias, no lo vamos a ver hasta que el virus ya sea demasiado tarde y ya se esté expandido en el mundo lo que pasó, como lo que pasó Cuando ya ahora. esté la Eh, embarrada. mm. Entonces hay que tenerle mucho respeto a la fauna silvestre porque en cualquier momento puede aparecer otro coronavirus, puede aparecer otro virus que puede ser muy patógeno y que no va a ser tan, puede que ser incluso más que el COVID. Entonces, yo siempre llamo como un poco al respeto, tratar de cuidar todo, más encima, nuestro, ¿cómo se llama? Patrimonio natural, o sea, no podemos estar destruyendo todas las cosas, especialmente Ujú, la gente quizás que no está muy familiarizada con todas estas cosas, por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, porque al final, por ejemplo, mi hermana es ingeniera, pero ella no ve como ella ve otro tema y como quizás no le interesa mucho esto, pero yo he tratado como de concientizar a la gente que en verdad está a veces muy ajena a la parte silvestre y solamente se preocupa de consumir y no se preocupa de lo que está al final al frente tuyo y que todas estas especies están desapareciendo frente a nuestra cara ujú. y no estamos haciendo nada, o sea, lo que estamos haciendo es No insuficiente estamos todavía. haciendo lo suficiente. Mm. Así que, bueno, ese es mi Ujú. mensaje. Y considerar también que creo que la sociedad en general funciona de forma reactiva. Pasa algo malo y ahí hay reacciones, pero nunca de forma preventiva, Exactamente, sí, preveyendo pues, lo que pueda pasar. si al final, igual nosotros sabíamos que el COVID iba a llegar a Chile, pero, bueno, ¿por qué no hicimos nada? O sea, ¿por qué no se hizo nada? No lo sé, no voy a poner a discutir eso, Otro pero chuta, llegó y la chance que llegue cualquier otra cosa es súper fácil. Entonces, hay que tratar de predecir o de evitar, controlar y controlar antes que tapar el dedo con un sol, la sí, clásica, claro. y tratar de como ir tapando incendios a medida que vayan ocurriendo, que es típico chileno igual. Ujú. Que es típico chino, intentar arreglar después la embarradita que se dejó. Exactamente. Y hablando de eso mismo, en realidad estaba pensando como en las medidas para controlar este hongo que viste y creo que es súper importante mejorar la salud de los ecosistemas al final para que puedan recuperar la resiliencia de los... Exactamente, hay que mejorar o sea, la resiliencia del ecosistema. Al final, claro,
Bueno, que igual yo como no hice mucha clase introductoria de anfibios, pero los anfibios son muy buenos indicadores de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, son súper buenos controladores de plagas, de mosquitos, entonces, o sea, que desaparezcan todas estas cosas. O sea, yo creo que a nadie le gustaría tener mosquitos todo el rato, y me dicen que los mosquitos pueden transmitir enfermedades, y al final todo esto es un ciclo, ciclo fauna. Entonces, Ciclo fauna. todo está interconectado. Entonces, si nosotros podemos mantener una buena salud de los ecosistemas, incluida la salud humana, obviamente, la salud de los animales domésticos, la salud de los animales silvestres, deberíamos estar bien. O sea, tenemos que pensar también que los países no pueden seguir creciendo indefinidamente a partir de sus recursos naturales. Entonces tiene que haber un cambio en esa manera de pensar y paradigma. O sea, Chile tiene muchas facultades, muchas cosas, o sea, tiene muchas cosas para hacer, pero lamentablemente solamente se ocupa para recursos naturales, o en gran parte, si son en parte de los ingresos del Producto A Interno Bruto costa del país. Entonces, tenemos que aprender a cuidar todo esto, porque al final, si le va a pasar algo a la naturaleza, al final igual van a sufrir sus bolsillos, por así decirlo. Entonces, tenemos que estar unidos todos. Al final, igual suena bastante utópico, pero la idea es que si no nos unimos entre todos los actores relevantes, todas estas iniciativas al final no van a llegar a nada. Y, y vamos a seguir perdiendo especies. y si no lo hacemos ahora, en realidad creo que no queda mucho tiempo para hacerlo después. Sí, bueno, ahí sí que teoría de conspiraciones. Sí, en verdad, sí, yo creo también, o sea, también creo que estamos en un momento clave del planeta, que en verdad, si es que no nos ponemos los pantalones, en verdad, vamos a sufrir mucho, ya lo estamos sufriendo, con calores extremos, tormentas, cosas así que en verdad antes no eran frecuentes. O sea, hay un montón de cuerpos de evidencia que respalda todo eso, entonces no se pueden hacer los lesos. Y en verdad, si todos nos ayudamos entre todos, en verdad esto debería salir adelante. Y ahora es el momento, no en 10 años más, no en 20 años más. Bueno, y con ese mensaje yo creo que está bien para dar el final de esta charla. Ya agradecerte a ti y bueno, y a todos los que tuvimos invitados a la charla, porque finalmente también parte del mensaje es cómo la difusión científica llega a más sectores de la comunidad. Si no conocemos, es difícil que aprendamos a proteger. Entonces creo que es muy importante que los que saben, los investigadores, los que tienen un poco más de conocimiento lo difundan y que nada, y hacerlo llegar, que todo el mundo Sí, sepa. sí, bueno, eso mismo, agradezco mucho la invitación porque, bueno, nos ayuda a difundir el trabajo científico para que no quede solamente en el paper, que al final eso no es lo que nos quedamos. Igual nosotros en la UNAP hacemos mucha difusión de como todas las cosas que vamos sacando, pero no es suficiente. Siempre hay más que hacer, más que transmitir. Bueno, yo no soy muy aférrimo a las redes sociales, pero tengo amigos que sí, entonces ellos van igual transmitiendo todo esto a otro tipo de lenguaje también. Entonces, bueno, te agradezco mucho la invitación y el portal un poco para opinar también. Y también ojalá se genere conciencia por estos también los anfibios, que en verdad es un tema que no es muy, ¿cómo se llama?, carismático acá en Chile. Lo único, como es que la gente conoce la ranita de Darwin, pero tenemos harta biodiversidad, los anfibios son muy, muy, muy increíbles, y podemos hacer, ¿cómo se llama?, y tenemos que ayudar a conservarlas y tenemos que conocerlas. Entonces, para conservar tenemos que conocer al final. Especies que son únicas también de este país. Exactamente, 72% de endemismo. Sí, qué Harto. harto, qué harto. Así que bueno, eso. Chao a todos y nos estaremos viendo quizás en otra oportunidad, con otras actividades para que nos sigan y eso, estamos hablando.